Yo Entonces, te preguntaba por qué nos dijeron que hable con, o sea, que tendríamos que preguntarle a usted. Ay, no me acuerdo ¿quién qué le profe dijo? No me acuerdo de la profe. Práctico, sí, no me acuerdo el nombre de la profe, pero tuvimos el miércoles, creo, y habían Falero. preguntado. Sí, por ¿Qué eso. pasó? Ustedes van a tener el lunes el escrito. Los que sacan 1, 2 y 3, desaprobado. Los que sacan 4, 5, 6 y 7 van a práctico. Los que sacan 8, 9 y 10, terminó el examen con un 8, un 9 o un 10. Que sería lo que tendrían que apuntar para no tener que dar el práctico. Y después el práctico, los que tienen que rendir lo rinden en el día y hora del práctico que ustedes tienen normalmente de histología. Esto puede ser el miércoles, si tienen con Falero, con Ketlas, con Pinedo o con... No, con Ketlas o con Pinedo. El jueves, si tienen con Falero. Y el viernes, si tienen con Bausao o Merlo. Estos son los horarios. Y si alguno de los profesores no llega a tiempo a tomar a todos los que tiene que tomar, puede utilizar, yo ya les ofrecí, mi Zoom de los jueves a la mañana o de este horario por si no llegan a tomar a todos. Yo creo que la persona que tendría que cambiar el horario es APS. Pero esto lo tendrán que hablar con la profesora de APS. Yo no puedo cambiar porque una semana más tarde están con anatomía. Así que no conviene, no habría que cambiar. Ramiro, levantaste la mano. Profe, quería preguntarle si ahora al final de la clase podemos sacarnos con usted las dudas de genética, porque ayer hackearon la clase y... Sé lo que pasó y quería también hablar de eso con ustedes. Primero vamos a redondear el tema de la era de la semana que viene. Algo ya dije. El examen es el lunes. Cambió un poquito el horario, no va a ser a las 10 de la mañana, va a ser a las 11. A las 11 de la mañana se conectan todos a un Zoom que les vamos a mandar. Todavía no me lo mandaron a mí, así que no lo pude poner en plataforma. Todo el mundo conectado con video. El que no se conecta con cámara lo consideramos ausente y no lo dejamos rendir el examen. Una vez que pasamos lista y vemos que están todos y que son ustedes y no su mamá o su papá haciendo el examen por ustedes, tienen que tener la credencial o el DNI y vamos tomando lista. Media hora más tarde, 11:30, abre la era en la plataforma y ahí hacen el examen. Son 80 preguntas, más o menos 20 de embrio, 20 de genética y 40 de histo. No va a tener imágenes agregadas por el lío que tuvimos en la era pasada, pero sí va a haber preguntas prácticas. Por ejemplo, órgano macizo con cápsula gruesa de tejido conectivo denso modelado y músculo liso, parénquima linfático. Corresponde a, vaso, timo, ganglio, médula ósea. Entonces ustedes ponen vaso, que es el único que tiene cápsula gruesa y que tiene músculo liso en la cápsula. ¿Estamos? Entonces puede haber preguntas de práctico en cuanto a una descripción de un órgano y que ustedes tengan que saber qué órgano es. Eso lo consideramos pregunta práctica. Son 80 preguntas, tienen 2 horas para responderlo. Cuando terminan todos de hacer el examen, aparecen las notas y como les dije, de 1 a 3 o de 0 a 3 desaprobado, de 4 a 7 rinden práctico y de 8 en adelante no rinden nada y ya está. 7.50 es 7, 7.80 es 7, 7.99 es 7. O sea, si no llegan a 8 es 7. ¿Entendido? Bien. Con respecto a lo que pasó ayer en genética,
que me pareció tremendo. Por lo que me contó la doctora Pinarello, entraron varias personas al Zoom, pusieron música provocativa, hicieron comentarios sumamente desagradables y obscenos, no dejaban dar la clase. Bien, no sabemos bien qué sucedió. Suponemos, espera Amanda que termino mi frase, suponemos que entró gente que no es de la facultad, pero para entrar gente que no es de la facultad, alguien le tiene que haber dado el link de la clase. No es la primera vez que sucede, me contaron que ya pasó en anatomía y en medicina 1, con lo cual, si ustedes le están pasando, si alguno de ustedes le está pasando el link a gente de afuera de la facultad para que venga a hacer lío, los únicos que se perjudican son los que están haciendo eso y todos sus compañeros. Yo me metí en la clase cuando me avisaron, porque me avisaron por Instagram o por algún lado que estaba habiendo problemas. Entré en la clase, vi el lío que había y la profesora no se dio cuenta de eliminar a toda la... O sea, hay una función que tenemos los que somos hospedadores de la clase donde se puede eliminar participantes y ella no se dio cuenta. O sea que ella no sabía hacer eso. Claro, como no sabía hacer eso, la clase se fue de madre y yo le dije que la suspendiera y listo. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, esto con respecto a la clase. Así que si yo les puedo responder a las preguntas que tienen de genética, hacemos repaso de genética también. Ahora voy a la pregunta de Amanda. Tengo una duda con respecto a la comisión 61. La doctora Pinedo nos dijo que nosotros no estamos asignados con ella, pero al inicio tienen con ella, sí. Comisión 61 es de Pinedo, rinden con ella. Bueno, dicho todo esto, entonces queda claro que la semana que viene no vamos a tener este Zoom, porque ya podríamos empezar con los repasos para los recuperatorios. Pero en este horario va a haber profesores tomando seguramente práctico, porque no van a llegar con un Zoom de 2 horas a tomarle a todos, salvo que a todo el mundo le haya ido muy bien y tengan 8, 9 o 10 y tengan que tomarle a poquitos. Daniela y Nodé levantó la mano. ¿Qué dice Daniela Cecilia Meyer? Profe, en el caso de que no tengamos luz o algo que no podamos hacer el examen, ¿tenemos que ir a recuperatorio o...? Sí. Esto es algo que es como que te quedaste dormida y no pudiste venir a hacer el examen. ¿Qué hacemos? Recuperatorio. Eso es algo que no podemos manejar. Durante todo el año nos movimos virtualmente y dependemos de que todos tengan internet y luz. Y yo no puedo tomarte otro día, hacerte un examen aparte porque se te cortó la luz, a vos y no sé a cuántos más. Así que sí, si alguno no tiene luz, no sé, se va a otro pueblo que tenga luz. No sé qué decirte. La verdad, eso no lo podemos resolver y tienen la instancia del recuperatorio. Recuerden que hay 2 recuperatorios. Pueden recuperar en noviembre. Y después, si no les va bien o no lo hicieron en noviembre, pueden volver a recuperar en febrero. Iba a decir otra cosa y me olvidé. Los micrófonos tienen que estar prendidos, eso lo vamos a ver, no lo sé todavía. Ahí dice 2 participantes levantaron la mano, Daniela, que ya está, y Tatiane Baraldi. ¿Qué tiene que decir Tatiane? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien. Yo tengo una duda respecto de la inscripción para la final, porque yo figuro en el CIGEDU. ¿Yo puedo inscribirme ahora? No, tenés que aprobar primero la tercera era. Entonces, primero tienen que aprobar las 3 eras y recién después que tengan aprobada la tercera era y que figure la tercera era en el acta, en el CIGEDU, recién ahí te anotás para el final.
Todavía no. Bueno, No te gracias. adelantes. 9 del 12, ¿qué es eso? La fecha. La fecha es el 9 de diciembre. ¿Los recuperatorios son con la misma modalidad? Sí. Es un escrito primero, choice, por plataforma, y después un práctico de histo. Lo que no tienen es oral de embrio y genética. Los orales de embrio y genética son únicamente en el final. Ahí tienen 3 cosas que tienen que aprobar. El escrito, el práctico de histo con preguntas teóricas también, y por último, el oral de embrio y genética conmigo. O sea que son 3 pasos, tienen que aprobar los 3. Si no aprueban alguno, tienen que rendir de vuelta todo. No es que no aprobé el oral, pero sí ya aprobé el escrito y el práctico y solo tengo que volver a dar el oral. El examen es uno solo con 3 partes, tiene que aprobar las 3 partes. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? La fecha de los recuperatorios. 16 de noviembre, primera era. 18 de noviembre, segunda era. 20 de noviembre, tercera era. Esto quiere decir que ustedes la semana que viene tienen la tercera era de histo, la otra semana tienen la era de anato y la semana siguiente empiezan con los recuperatorios. Mi recomendación es que empiecen ya a estudiar los temas de los recuperatorios. No esperen a terminar anato porque no les va a alcanzar el tiempo. Así que yo sé que estamos a fin de año, pero seguramente no están tan cansados como si estuvieran dando clases presenciales. Seguro que tienen más tiempo libre. Así que último esfuerzo para los recuperatorios, empiecen ya. Bueno, cuando termine este Zoom, no ya. Pero no se dejen estar porque no van a llegar a tiempo. Sí, ¿quién quería preguntar algo? ¿Ramiro, de vuelta? ¿Cómo va a ser ese día el lunes? Porque yo escuché la cola nomás, que había que tener la credencial el lunes. Sí, credencial o DNI. Zoom prendido. Cámara prendida, credencial o DNI porque vamos a pasar lista. Gracias, profe. De nada. A ver qué pregunta hay acá. ¿Cuándo empiezan a tomar los prácticos después de la era? En el horario de tu práctico, si es el miércoles o el jueves o el viernes, depende del día que tengas práctico. Hasta la tercera era les van a tomar sus profesores. Recuperatorios y finales le puede tomar cualquier profesor de práctico. El oral se los tomo siempre yo. ¿Estamos? Pero después que terminan de la tercera era, ya no es más Falero mi profesora o Pinedo o Bauzá. Ahí terminamos con los profesores de cada uno y cualquier profesor le puede tomar a cualquier alumno. Bueno, dicho todo esto, me parece que ya estamos en condiciones de comenzar con las preguntas específicas. Estoy en casa de mis padres y no tengo la credencial. Si tenés DNI no hay problema, mostrás el DNI. Con DNI si no tienen la credencial. Preferentemente credencial. Bueno, ¿algún documento tenés con una foto tuya, Taita? ¿Ningún documento? Bueno, con el documento que tengas, el pasaporte, no sé, el documento que tengas, eso. Bueno, vamos, empezamos con preguntas. Los temas de embrio son, si me olvido alguno, ustedes me tienen que decir. Nervioso, cara, diagnóstico prenatal, anexos embrionarios, gemelares y
sentidos, sistema genital y endocrinas y linfáticos. Creo que no me olvido ninguno. ¿Está? 8 temas, aunque algunos tienen 2 o 3 temas. Esos son todos los temas sobre los que va a haber preguntas en el examen. Esa es la tercera era este año, porque cada año se va modificando. Escucho dudas, escucho preguntas, vamos. Profe, Sí. para a final, va a tener repaso después de la era? Todos los viernes a las 10 de la mañana, menos el viernes que viene, van a tener repaso para los recuperatorios y para el final. Vamos a seguir teniendo clases para que ustedes tengan donde evacuar sus dudas, Flaviani. Gracias. ¿Qué más? Profe, Sí, en lo que es sistema linfático dentro de Embrio, ¿no? Los sacos ilíacos son los que van a drenar todo lo que es tronco y todo lo que es tórax y abdomen, excepto lo que es intestino. no te entendí. Vamos de nuevo. Que dentro de lo que es el sistema inmunitario, ¿no? Los sacos ilíacos son los que van a drenar la linfa de todo lo que es tórax y todo lo que es abdomen, excepto lo que es intestino. La verdad, no tengo la menor idea. El tema linfático lo odio. Te lo digo así de corazón. Lo que yo entiendo con el sistema linfático, que primero se forman los sacos linfáticos cerca de las venas, después se forman los vasos linfáticos que unen los ilíacos con el retroperitoneal y la cisterna de Pequet y los yugulares, y después se forma toda la red y fundamentalmente el conducto torácico y la gran vena linfática derecha o el conducto linfático derecho. Entre ellos drenan toda la linfa, punto. Para mí, punto. De verdad, ¿qué drena? ¿A dónde desembocan los ganglios del abdomen? No tengo la más remota idea. Estamos entonces, gracias. Espérenme un segundo. Listo, ¿qué más? Profe, ¿qué eran los nódulos de Jensen? Nódulo de Jensen era uno solo. El nódulo de Jensen, si no me equivoco, primera era, es un reborde que tiene la fosita primitiva por donde migran las células que van a formar la notocorda. Y esto queda por delante de la línea primitiva. No sé por qué sacaste el nódulo de Jensen ahora. La hidrocefalia obstructiva y no obstructiva tiene el mismo grado de gravedad. Creo que la obstructiva es más grave, pero no estoy segura. Esto es para cuando cursen neurocirugía. ¿Qué más? Los conductos de Müller son del mesodermo, sí. Los conductos de Müller y de Wolf vienen del mesonefros. El mesonefro viene de la cresta urinaria y la cresta urinaria de los gononefrótomos. Y estos son todos mesodérmicos. La diferenciación del sistema femenino. Los folículos primitivos se multiplican hasta su cantidad definitiva. ¿Hasta qué mes de vida? Sexto. Entre el tercero y el sexto mes, los folículos con su ovogonia se multiplican. A partir del sexto mes, entre el sexto y octavo, empiezan la primera división meiótica, que queda frenada en profase de primera división, y ahí es que se forman los folículos primordiales. ¿Por qué el nódulo se menciona en el sistema nervioso? Claro, en sistema nervioso, repito, el nódulo primitivo o la fosita primitiva con el nódulo de Jensen son las estructuras por donde
se va a formar la notocorda que luego induce a la formación del tubo neural. ¿Qué más? Sí, claro, todo sistema nervioso. Así que periférico entra, claro. Viene de las crestas neurales. ¿Qué más? Profe, en relación a la placenta, ella produce estrógenos y progesterona a partir del colesterol y la suprarrenal fetal también produce estrógeno y progesterona al mismo tiempo o no? No, lo que ocurre es que hay una unidad feto-materno-placentaria. No es que la placenta sola o la suprarrenal fetal sola. Es una unidad entre la madre, la placenta y la suprarrenal fetal que combinados producen estrógenos y progesterona. Entonces, la placenta toma colesterol de la madre. Ese colesterol lo modifica un poco y lo manda a la suprarrenal del feto. La suprarrenal del feto le agrega cosas, lo vuelve a mandar a la placenta y la placenta lo termina y lo manda a la sangre de la madre. Por eso se necesitan las tres cosas. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Qué más? La formación de la suprarrenal. La suprarrenal es uno de los pocos órganos que se forma después de quinta semana, porque empieza a formarse en sexta semana. Tiene dos esbozos de distinto origen embriológico. La médula viene de las crestas neurales que estaban detrás y migran hacia adelante, y la corteza suprarrenal se forma a partir de dos oleadas de células que proliferan del epitelio celómico. Entonces, llegan las células de atrás para adelante para formar la médula de las crestas neurales, el epitelio celómico prolifera, las rodea y produce lo que en un primer momento se llama la corteza fetal o provisoria. Y después, una segunda oleada de células del epitelio celómico rodea a la corteza superficial, a la corteza fetal, y forma la corteza definitiva. Entonces, el epitelio celómico, que es mesodérmico, da la corteza, y las células de las crestas neurales dan la médula. ¿Cuál es el origen de los conos y bastones? La cúpula óptica en quinta semana, que viene de la vesícula óptica en cuarta. ¿Qué más? Profe, usted dijo que solamente la hipófisis era la que no podía tener agenesia porque sería incompatible con la vida. La agenesia de hipófisis es incompatible con la vida, pero no es el único órgano. O sea, la agenesia de hígado también es incompatible con la vida. La agenesia de corazón también es incompatible con la vida. La agenesia de encéfalo también es incompatible con la vida. O sea, hay muchos órganos que si no se forman adecuadamente son incompatibles con la vida extrauterina. Hipófisis, hígado, encéfalo, corazón, los dos riñones, los dos pulmones. Gracias. De nada. ¿Qué más, chicos? ¿Pueden decirme un poco sobre el corion? La función. Porque yo sé que es una estructura que tiene 3 capas de sincicios, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario. Extraembrionario, hoja somática. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la función dentro de...? El corion va a tener un sector con vellosidades, que se llama corion velloso,
y es la parte fetal de la placenta. Mira qué importante. Es por las vellosidades donde se hace el intercambio con la madre, con la sangre materna. Esa es la función, entonces, de la vellosidad del corión velloso. El corión calvo, la otra parte, se une a la decidua y va a formar el resto de la bolsa. O sea, es una función más mecánica. Se junta además con el amnios. Entonces, el saco amniocoriónico va a formar la bolsa. Pero lo más importante para mí son las vellosidades del corión velloso. ¿La zona reticular de la suprarrenal se forma a los 3 años? Sí, pero eso es la definitiva, porque durante la etapa prenatal, la corteza fetal o provisoria hace las veces de la reticular, es decir, funciona como si fuera la reticular. Producción de hormonas sexuales. Puede hablar de hendiduras de la cara. Bueno, malformaciones de la cara pide uno, hendiduras de la cara pide otro. Y como hendiduras de la cara son parte de malformaciones de la cara, vamos con eso. Llamamos hendiduras faciales a fallas en la migración de las células que hacen que ciertos procesos no se junten entre sí. El más grave o la más grave se llama hendidura facial oblicua, que va desde el ángulo interno del ojo hasta el labio, porque no se juntó el proceso maxilar con el naso lateral y el naso mediano. Entonces se queda abierto desde el ángulo interno del ojo, el borde de la nariz y el labio. Esta hendidura facial oblicua, como les digo, es grave y puede suceder unilateral o bilateralmente. Si ocurre bilateralmente, el chico tiene como la nariz y el filtrum separados del resto de la cara. Eso es la hendidura facial oblicua. Después tenemos hendiduras labiales del labio superior o del labio inferior. El labio inferior se llama hendidura labial inferior. No se une los dos procesos mandibulares del todo, y entonces el labio inferior queda abierto en el medio. Del labio superior hay dos variantes. Hendidura labial medial, que es el verdadero labio leporino, o hendidura labial lateral, que es lo que es mucho más común y es lo que nosotros decimos que es el labio leporino. O sea, la gente común lo llama labio leporino. En el primer caso, la hendidura labial medial, no se fusionaron los dos procesos nasomedianos y no se formó el segmento intermaxilar. Mientras que en el segundo caso, lo que no se une es el proceso maxilar con el segmento intermaxilar acá en el medio. Entonces queda abierto lateralmente y esto puede ir acompañado o no con paladar hendido, que es la otra hendidura que tenemos. Paladar hendido es el agujero que puede haber a la altura del paladar, entre el paladar primario y el secundario, o entre los dos procesos secundarios, con un agujero que comunica la boca con las fosas nasales. Bueno, me parecieron 8.000 preguntas acá, vamos despacito. Eso es hendiduras y malformaciones de la cara, hay más, las leen del libro. Formación del oído interno. El oído interno es una de las 3 partes del oído. Como ustedes saben, el oído tiene 3 partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído interno se forma a partir del ectodermo general por la placoda auditiva a la altura del rombencéfalo en 4ª semana. Esta placoda es un engrosamiento que después se invagina y forma la fosita auditiva y después se separa del ectodermo y forma una vesícula que se llama vesícula auditiva o también se llama otocisto. Esto va a dar el oído interno entonces y el de origen ectodermo general por placoda. Esta estructura se va a dividir en 2 partes unidas entre sí, que son el utrículo y el sáculo. Y de ellos
se va a formar las dos partes que conforman el oído interno, que son los conductos semicirculares o canales semicirculares, que son 3 conductos que están ubicados en los 3 planos del espacio, que funcionan porque adentro circula un líquido que se llama endolinfa y hay unas pelotitas, como unas piedritas. Entonces, cuando yo muevo la cabeza, la pongo para atrás, para abajo, qué sé yo, estas pelotitas caen en distintos lugares de los conductos y le informan por la parte superior del octavo par craneano, la parte vestibular, le informan al cerebro en qué ubicación está mi cabeza. Es decir, tiene que ver con el equilibrio, con la noción de dónde está mi cabeza en el espacio. La parte de abajo, esta es la parte de arriba del oído interno. La parte de abajo es un caracol o cóclea o laberinto coclear, donde hay un laberinto, una cosa toda redondita que parece el cuerpo de un caracol y que tiene en su interior al órgano de Corti, que corresponde a los receptores del sentido del oído, donde le llegan a estas células de los órganos de Corti vibraciones sonoras de distinta altura, más agudas o más graves, y el órgano de Corti transforma esa información en impulso nervioso que va por la parte inferior del octavo par, es decir, la parte auditiva que va a llegar también a la corteza por el octavo par. Eso es oído interno. Hemopoiesis prenatal no entra, diagnóstico prenatal sí entra. Son 2 temas distintos. Hemopoiesis prenatal ya lo vimos la era pasada, diagnóstico prenatal sí, especialmente recuerden ecografía y amniocentesis. ¿El timo y la médula se forman y comienzan a secretar linfocitos antes que el ganglio? Sí, o proviene de la madre de los linfocitos. No sé quién es la madre de los linfocitos, los linfoblastos, pero básicamente la médula ósea empieza a formar glóbulos blancos, de los cuales ya salen inmunocompetentes los linfocitos B y forma también linfocitos pre-T que manda al timo para que se capaciten y que terminen siendo linfocitos T inmunocompetentes. ¿Se puede hacer un análisis cromosómico de un cigoto de la implantación in vitro? Sí. Hasta donde yo sé, cuando se hace fecundación in vitro, no cigoto, se espera que sea mórula, es decir, que tenga varias células, y de alguna de esas células se puede hacer análisis cromosómico antes de implantarlo. ¿Puede hablar de la etapa indiferenciada de la formación del sistema genital? Sí. El sistema genital está representado por algunos órganos que en un principio llamamos órganos indiferenciados, porque todavía no sabemos si va a ser mujer o varón. Y estos son la gónada indiferenciada, que se forma en la cresta genital por 3 tipos de células diferentes. El estroma va a estar dado principalmente por células del mesodermo de los gononefrótomos, va a estar rodeada por el epitelio celómico y por último y más importante las células germinativas primitivas que vienen migrando desde el saco vitelino. Estas 3 estructuras van a formar la gónada indiferenciada. El epitelio celómico prolifera, se mezcla con las células germinativas y van a formar unas columnas que se llaman cordones sexuales primarios. Hasta ahí, gónada. Muy cerca de la gónada tenemos las crestas urinarias y en 4ª semana en las crestas urinarias, en el mesonefros, se va a formar el conducto de Wolf, que desemboca en la cloaca, y en 5ª semana el conducto de Müller, que desemboca
cerrado en un espacio que se llama tubérculo de Müller. El Wolf está cerrado arriba y abierto abajo. El Müller está abierto arriba y cerrado abajo. Entonces, conductos de Wolf y de Müller todos tuvimos y van a ser los responsables de los conductos que transporten ovocitos o que transporten espermatozoides según después sea mujer o varón. La tercera estructura que va a formar parte del sistema genital es el seno urogenital de la cloaca. Cuando la cloaca se tabica en quinta semana, quedaba el seno urogenital con sus 3 porciones, vésico-uretral, pélvica y fálica. De ahí también va a haber estructuras que vengan a formar parte del sistema genital. Y por último, los genitales externos indiferenciados, que son el tubérculo genital por encima y 2 pliegues laterales que se llaman pliegues uretrales y pliegues genitales. Una vez que comienza la diferenciación a masculino o a femenino, cada uno de ellos, alguno va a desaparecer y se van a ir transformando para finalmente terminar siendo lo que corresponde. ¿Estamos, Aline? ¿Entendiste? Bien, circulación fetal. ¿Por qué circulación fetal? ¿Esto no entra en la segunda era, circulación fetal? Sí, pero igual si quieren podemos hablar porque la placenta está involucrada. Vamos a empezar por la placenta. De la placenta se hace el intercambio gaseoso y el oxígeno va a ir de la placenta hacia el feto por la vena umbilical. La vena umbilical porque hay una sola. Esta vena umbilical va a entrar por el cordón umbilical hacia el cuerpo del bebé, va a dar una ramita hacia el hígado que nunca la nombramos, que después va a ser un ligamento, pero principalmente llega al seno venoso, a la aurícula derecha, y gran parte de esa sangre oxigenada pasa por el primer shunt al lado izquierdo. ¿Se acuerdan del primer shunt? La unión entre las dos aurículas, los agujeros entre las dos aurículas, entonces la sangre oxigenada pasa de derecha a izquierda. De aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y de ahí se distribuye para todos lados. Se entrega el oxígeno, se recibe el dióxido, y por las arterias umbilicales viaja de vuelta hasta la placenta, donde se entrega el dióxido, se recibe el oxígeno y vuelta a empezar. Eso sería circulación fetal. Hermafroditismo piden por acá. El hermafroditismo verdadero, que es el único real, se trata de un estadio intersexual donde una misma persona tiene las dos gónadas de diferente sexo, un ovario y un testículo, o puede tener lo que llamamos ovotestis. El ovotestis o la ovotestis, nunca supe si es femenino o masculino porque es hermafrodita, es un órgano donde en la parte profunda de la cresta, de la gónada primitiva, se formaron los túbulos seminíferos y en la parte periférica los folículos. Entonces tiene folículos ováricos por afuera y túbulos seminíferos en la profundidad. Es decir, tiene las dos cosas, ovo de ovario y testis de testículo. Una persona con un ovotestis es automáticamente una hermafrodita. Esto no significa que los hermafroditas son mitad mujer y mitad varón, sino que el fenotipo, el aspecto general, es o femenino o masculino. Y no se sabe muy bien cómo se produce, porque hay pocos casos estudiados de hermafroditismo verdadero. Una de las cosas que propone Gibb, porque la sacó de algún lado, no se le ocurrió a él seguramente, es que en realidad un hermafrodita verdadero eran dos ovocitos con dos espermatozoides, uno nena y uno varón, que en estadios muy tempranos se fusionaron y formaron un único
individuo, esto es un mosaicismo, donde algunas células son femeninas y otras son masculinas. Es decir, algunas células son XX y otras células son XY. Esto es, en general, la idea del hermafroditismo verdadero. Prader-Willi y Angelman son infértiles o estériles. Prader-Willi es estéril. Tiene hipogonadismo hipergonadotrófico, lo mismo que Klinefelter y Turner, y es absolutamente estéril. Con respecto a Angelman, la verdad es que no sé. Angelman, el problema es que tiene tal grado de dificultad de relación que no creo que llegue a poder mantener relaciones sexuales y a tener deseo sexual. Los chicos con síndrome de Angelman tienen un grado muy importante de retraso mental, no controlan esfínteres, no hablan, o tienen muy poca posibilidad de manifestarse verbalmente, con lo cual no creo que lleguen a una madurez sexual con deseo sexual y con coitos reales como para saber si va a tener hijos o no. ¿Entendido? ¿Respondido? ¿Cómo ocurre el sexo invertido? El sexo invertido es otra alteración de la diferenciación del aparato genital, donde el cromosoma X, que tiene el gen SRY, en un momento que hace crossing over con el cromosoma X, perdón, el Y hace crossing over con el X, y el gen SRY que estaba en el Y pasa al X. Entonces, si este espermatozoide fecunda, tiene un X con gen SRY, más el ovocito, que tiene un Y, va a tener 2X, tiene un X, perdón, estoy muy estúpida, tiene 2X, esta persona va a tener 2 cromosomas X, pero va a tener un gen SRY. Séptima semana se activa el gen SRY y se diferencia masculino por presencia del gen SRY. Pero tiene 2X, o sea, que se va a parecer a Klinefelter. Si es el otro espermatozoide, el que tiene el Y, que perdió el gen SRY y fecunda, va a haber un X y un Y sin gen SRY. O sea que se diferencia femenino y va a tener un solo X y va a parecer Turner. Medio rápido, pero así es. Bueno, ¿qué más? ¿Más preguntas, por favor? Profe, Dale. volviendo al tema de de Angelman y Prader-Willi, ¿no? Sí. ¿Uno es exclusivo del padre y el otro de la madre, o tiene que ver cuando el cariotipo es anormal y cuando es normal? Porque no comprendí esa parte. Mira, el tema con Prader-Willi y Angelman es extrañísimo. La forma más común es una delesión, es decir, la falta de un pedazo de cromosoma 15, creo que brazo largo, si no me equivoco, entre las regiones 11 y 13. Ahora, si falta el del padre, va a ser Prader-Willi. Y si esa misma porción falta, pero era el cromosoma 15 de la madre, va a ser Angelman. Son dos enfermedades diferentes producidas por la delesión de una porción de cromosoma 15 materno o paterno. Esto nos habla o nos explica que todos los cromosomas están marcados y tienen como una marquita que dice vengo de mi mamá o vengo de mi papá. No funcionan exactamente igual. Esto sería una explicación. La otra explicación es que falte el paterno y haya 2 maternos, por algún extraño motivo. Si hay 2 maternos, sigue faltando el paterno, va a ser Prader-Willi. Esto se llama disomía uniparental. Tiene 2 cromosomas de un solo padre, en este caso de la madre. Si falta el del padre, es Prader-Willi. Si pasa lo mismo, pero de la madre, es Angelman.
¿Entendiste algo, Ramiro? Sí, profe, gracias. Es complicado, es complicado. Yo no conocía a nadie, ni con Prader-Willi ni con Angelman, hasta que conocí a un chico con cada cosa. El pibe que conocí con Prader-Willi era un pibe que debía tener 12 o 13 años, gordo, simpático, que te pedía comida todo el tiempo. Yo estaba haciendo un asado y me das una galletita y me das un chorizo, me das no sé qué. Iba por todos lados pidiendo comida, porque como ustedes saben, no le funciona el centro de la saciedad, morfan como locos, están todo el tiempo, y si no le das, hacen berrinches y se enojan y hacen lío. Era como un clásico Prader-Willi. Y hace unos años, no muchos, cuando hablé de enfermedades genéticas en kinesiología y pregunté si conocían alguna, un chico levantó la mano y dijo síndrome de Angelman. Terminó la clase, lo llamé y le dije, ¿conoces a alguien con Angelman? Porque es una enfermedad muy rara. Yo pregunté si conocían gente con malformaciones congénitas. Entonces te dicen labio leporino, espina bífida, pero Angelman es muy raro. Y me dice, mi hermanito tiene Angelman. Y con la gente de la escuela de ayudantes de genética hicimos un trabajo científico sobre Angelman. Y fuimos a conocer a este nene, que tenía también 11 años o 10, sonriente, simpático. Tienen esta cosa, lo de Angelman, que siempre están contentos, no se sabe por qué, pero llegamos y nos hizo una fiesta, pero el pibe no hablaba. Y esto no era algo que te decían todo el tiempo. El chico no hablaba. La mamá, el papá y los hermanos lo entendían, porque según el ruidito que hacía, quería decir algo, pero no tenía la posibilidad de verbalizar adecuadamente nada. Usaba pañales, estaba hiperactivo todo el día, corría aleteando las manos, era más rubio y con ojos más claros que el resto de los hermanitos, todo clásico, el síndrome de Angelman. Muy interesante. La hija de mi amiga tiene Angelman y CDKL5, no sé qué es CDKL5, Gabriela. ¿Por qué el caso de Prader-Willi o Angelman sea por imprinting tiene tan alto riesgo de recurrencia? Ni idea. Y los casos por impronta es que tienen en la parte esa del cromosoma, pero está inactivada. O sea, siempre el problema es el mismo, le falta la función de una parte del cromosoma, o porque está inactivada, o porque no está, o porque está mutada. Algo pasó con esa parte del cromosoma 15, femenino o masculino. Me están llegando muchos mensajes, discúlpenme. Bueno, continuemos. ¿Más preguntas? Profe, Dale. yo tengo una duda respecto a la galactosemia, porque en el libro decía que producía una falla ovárica, pero esa falla ovárica ¿es un problema endocrino o es un problema de malformación como el síndrome de Turner? Mira, lo que yo sé de la galactosemia en mujeres, obviamente, si va a tener falla ovárica, es que si se detecta cuando nace, porque le haces un análisis al nacer y te da que le falta la galactosa uridil transferasa, y entonces va a tener galactosemia, y vos entonces le sacás la galactosa de la dieta para evitar que desarrolle la enfermedad, la falla ovárica igual existe. Es decir, las mujeres con galactosemia, aunque tengan tratamiento de por vida desde que nacieron, van a tener falla ovárica. Y la falla ovárica es endocrina, pero al ser endocrina va a tener afectada la formación de ovocitos y la ovulación, y entonces seguramente será estéril.
Muchas gracias. No hay de queso. ¿Qué más? ¿Más preguntillas? Profe, ¿puede repetir la enzima que falta en la galactosemia, por favor? Galactosa uridiltransferasa. Gracias. La estoy escribiendo acá. El tema con la galactosa uridiltransferasa es una enzima que transforma la galactosa en glucosa, porque nosotros cuando comemos podemos comer cualquier hidrato de carbono, pero el hidrato de carbono activo que vamos a usar para sacar energía es la glucosa. Entonces, si yo como galactosa, la tengo que transformar en glucosa para después catabolizarla y sacar energía, dióxido de carbono y agua. ATP, dióxido de carbono y agua. Entonces, la galactosa se tiene que transformar en glucosa mediante una enzima que se llama galactosa uridiltransferasa y que si está mutada o no está, provoca galactosemia, donde se acumula la galactosa, se acumula en el ojo y da cataratas congénitas, da trastornos en el hígado, da vómitos. En algunos libros dice que produce retraso mental, falla ovárica, y que hay que hacer un tratamiento donde le sacamos la galactosa de por vida de la dieta. Entonces, le sacamos los lácteos, o sea, la leche y los derivados, o mejor dicho, el azúcar de la leche. Existe, se puede dar proteína de la leche, pero no azúcar de la leche, que es la lactosa, que es un disacárido formado por glucosa y galactosa, porque no puede modificar la galactosa. Y yo leí que tiene más dos enzimas que también pueden faltar en la galactosemia. Sí, pero la galactosemia clásica es la que falta la galactosa uridiltransferasa y que se llama GALT. O sea, las siglas de esta es GALT. Las siglas que quiere decir galactosa transferasa. Polimastia y politelia son mamas supernumerarias o pezones supernumerarios. Es decir, en la formación de las glándulas mamarias se forman los rebordes mamarios, que son estas dos líneas paralelas, desde la línea axilar media hasta la línea inguinal, y después desaparecen y quedan las dos que quedan. Si no desaparecen todas y quedan pezones de más, se llama politelia. Mucho, telia, pezón. Y si lo que hay de más son mamas, es polimastia. Bueno, a ver que tengo más preguntas. La herencia del síndrome de Leigh puede ser nuclear o mitocondrial, solo mitocondrial, hasta donde yo sé. Justamente esa clase se llama enfermedades de herencia mitocondrial. Y entonces son exclusivamente maternas, porque la herencia citoplasmática es materna, viene del ovocito. Muy primerera la pregunta, pero en el Génesis dice que la fecundación ocurre en la ampolla. ¿Es lo mismo? Sí, que decir, la ampolla es la parte ensanchada, es lo mismo que el tercio externo. Trofoblasto sindical. No sé qué es el trofoblasto sindical, ¿dónde lo leíste? Daniela de la Torre. La fenilcetonuria. A ver, esta sería la otra enfermedad de los errores congénitos del metabolismo. La intolerancia a la lactosa no es lo mismo que la galactosemia. La intolerancia a la lactosa tiene que ver con unas enzimas que se llaman disacaridasas y que están en el ribete en cepillo o mejor dicho, en la chapa estriada del intestino delgado. En el intestino delgado hay unas enzimas llamadas disacaridasas que rompen disacáridos y que permiten que se
absorban los monosacáridos. El que tiene intolerancia a la lactosa, los disacáridos de la leche no los puede digerir, no los puede modificar y esto le produce trastornos gastrointestinales. No es lo mismo que la galactosemia. Es mucho menos grave la intolerancia a la lactosa y puede tener que ver, sí, genéticamente con que pase de una persona, de una generación a otra. Con respecto a la fenilalanina, o mejor dicho, la fenilcetonuria. Existe un aminoácido maravilloso, que es la fenilalanina, que tiene un grupo benceno y que es uno de los aminoácidos esenciales, es decir, que es imprescindible traerlos de la dieta porque no tenemos posibilidad de fabricarlos nosotros. Entonces, yo tengo que comer fenilalanina y en muchos casos la fenilalanina se me tiene que transformar en tirosina, que es otro aminoácido que no es esencial porque yo puedo fabricarlo, mediante una enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa. Después la tirosina se puede transformar en dopamina, adrenalina, noradrenalina, o por otro camino se transforma en melanina y da color a la piel y a los ojos y al pelo, y por otros caminos da origen a otras cosas. Es decir, es muy necesaria la fenilalanina que se transforme a tirosina y de ahí que vaya por distintos caminos, entre otros el de los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina. En el caso de las personas con fenilcetonuria, lo que falla es la calidad o la cantidad de enzima fenilalanina hidroxilasa, y entonces tienen fenilalanina y no la pueden transformar en tirosina. Por lo tanto, toda la vía metabólica de la tirosina está cortada y me sobra fenilalanina. Cuando sobra fenilalanina, va por otros caminos, agarra otros caminos metabólicos alternativos que normalmente no se usan, porque se usa el camino principal, y entonces empieza a acumular ácido fenilpirúvico y ácido fenilacético. Estos dos tipos de ácido son sumamente tóxicos y entonces producen una serie de características fenotípicas de la enfermedad. El olor de la orina específico, el olor de la piel y la sudoración específica, el pelo más claro y los ojos más claros y la piel más clara que los hermanos, y lo más grave es el retardo mental. Una vez que se instala el retardo mental no se puede revertir, entonces hay que evitarlo, y para evitarlo hay que diagnosticar la fenilcetonuria en el momento del nacimiento. Existe una prueba, que no me acuerdo cómo se llama, que se le saca sangre del talón al bebé recién nacido y se hace prueba para distintas enfermedades genéticas. Una de ellas es la fenilcetonuria, otra es la galactosemia, otra es el hipotiroidismo congénito y creo que hay una cuarta que no me acuerdo cuál es. De esta manera, si yo lo detecto en cuanto nace, le hago el tratamiento en cuanto nace, evito gran parte de las complicaciones de la enfermedad. Entonces, a un chico con fenilcetonuria, diagnosticado en cuanto nace, se le saca la fenilalanina de la dieta, cosa que es muy difícil porque es un aminoácido que está distribuido bastante universalmente en los alimentos, y hay que darle tirosina, porque no puede transformar fenilalanina en tirosina. Desde Guthrie, gracias. Entonces se le da tirosina para que pueda fabricar adrenalina y noradrenalina y melanina y todas las cosas que necesita. Es decir, que a esta persona se le convierte la tirosina en un aminoácido esencial porque no lo puede fabricar él. Entonces hay que dárselo en la dieta. Bien. A ver, la herencia, a ver, qué quilombo.
La herencia mitocondrial no se considera ligada al X por el hecho de que afecta tanto a embriones masculinos como femeninos. En cambio, ligada al X solo afecta a embriones masculinos. No. La herencia mitocondrial afecta a embriones femeninos y masculinos, pero es de herencia materna, eso es lo que decimos de la herencia mitocondrial. Es de herencia materna porque todo el citoplasma del cigoto viene del ovocito. Del espermatozoide con el núcleo nos alcanza, el resto, gracias. Lo aporta. Acordate que el ovocito en realidad tendría que haber sido 4 células y es una sola. Tiene mucho citoplasma. Y en ese citoplasma están las mitocondrias que tienen parte del ADN que va a codificar a las enzimas de la fosforilación oxidativa y de la cadena respiratoria. ¿Entendido? ¿Qué le pasa a un adolescente que tiene fenilcetonuria clásica, siempre siguió la dieta restringida, ingiere accidentalmente un alimento con fenilalanina? No tengo la menor idea. ¿Qué le pasa? Se va a sentir mal seguro, pero no es que de golpe queda con trastornos mentales. Si siempre siguió la dieta, un accidente es algo chiquitito, seguramente no le va a pasar nada grave. También se llama cribado neonatal el estudio. Test de Guthrie o cribado neonatal. Porque cribado neonatal es una mala traducción de la palabra screening. Screening en inglés es hacer una detección en todos para ver si hay algunos que tienen la enfermedad. Y alguien le tradujo el screening como cribado. Bien, están preguntando mucho, me gusta, me alegra. Heteroplasmía, ni idea. Heteroplasmía o heteroplasmia, preguntarle en el foro a la doctora Pinarello. Tiene que ver, creo yo, con el porcentaje de mitocondrias que están alteradas en una célula y en las células hijas, pero no mucho más que eso. El desarrollo de los genitales externos masculinos. Ahí me saltaron de tema, estábamos muy en genética y ahora nos volvimos a genitales. Genitales externos. El tubérculo genital o falo se va a transformar en el pene. Los pliegues uretrales se van a fusionar, van a unirse al coso que acabo de nombrar, al tubérculo genital, y van a formar la raíz del pene, la parte más profunda del pene. Y los otros pliegues, los pliegues externos o pliegues genitales, se van a fusionar por encima de los anteriores y van a formar el escroto, que es el lugar donde van a después descender los testículos. Para entender cómo se forma la uretra masculina, la uretra peniana, tenemos que recordar que la uretra fálica, es decir, la última parte del seno urogenital, es alargado y va a quedar dentro del pene en forma alargada abierta. Y se va a cerrar como si fuera un cierre del pantalón de abajo hacia arriba. Cuando se cierra de abajo hacia arriba, la parte más alta va a quedar abierta, formando un orificio transitorio, que sería donde termina esta uretra. Entonces, el pene va a tener un orificio transitorio en la cara ventral que va a ser como pis para abajo. Después, cuando se forma el glande, que es la parte engrosada, redondeada de la punta del pene, también se forma la uretra glandular, es decir, la última parte de la uretra, se une con la anterior y ahí se cierra el orificio transitorio y ya puede hacer pis por la punta. Heteroplasmia es cuando alteraciones en diferentes genes pueden causar el mismo fenotipo. Eso dice Tatiane, yo no estoy segura que sea eso. Pero no importa.
Bueno, ¿qué más? Profe, Hay una diferencia entre el traslado de los ovarios hacia la pelvis y de los testículos al escroto. Claro que sí. ¿Por qué me preguntás en privado y no para todos, Sandra, Nicolás? Siempre me aparece a mí, los demás no saben que estoy leyendo. El traslado de los horarios, el traslado de los ovarios del retroperitoneo a la pelvis se da solo por acortamiento del gubernaculum ovari. O sea, no van a salir de la pelvis por el conducto inguinal a ningún escroto, porque las mujeres no tenemos escroto. Entonces, bajan, pero no salen del abdomen. Mientras que los testículos bajan, primer paso es igual a los dos, pero después atraviesan el conducto inguinal y se ubican dentro del escroto. ¿Entendido, Nicolás, Sandra? Bueno, si eso dice la profe de genética, créanle. Pone ahí Tatiana Sakis. Seguí contestando en privado, Nicolás. Bueno, ¿qué más? profe, en relación a genética nuevamente, en las enfermedades de herencia multifactorial, ¿solo van a ocurrir si tuviera la interacción del gene mutado con el ambiente o no? Mira, las enfermedades de herencia multifactorial son un conjunto de enfermedades muy comunes, o mucho más comunes que todo el resto, que se dan por la suma de varios genes, también se llaman poligénicas, porque no es un solo gen afectado, sino que son muchos genes y el ambiente. Todo esto en conjunto, si llegan a un cierto umbral, a un cierto punto, la enfermedad aparece, y si no, no. Ejemplo, persona que come mucha comida, muchos dulces, es gorda, sedentaria, y tiene los genes alterados apropiados, y no hace ejercicio, puede tener diabetes. Esa misma persona, si no hubiera comido tanto, no hubiera comido tantos dulces, hiciera ejercicio, estuviera en peso normal, por ahí no desarrolla la diabetes. Y la diabetes es una enfermedad de herencia multifactorial. ¿Entendés? Entonces, hay algunas que son como clásicas. La luxación congénita de cadera en las mujeres. No se sabe por qué las mujeres primogénitas, pero si nacen de cola, mayor la probabilidad de que la tengan, porque como tienen ubicadas las piernas, hace como que aporta o ayuda a que el acetábulo quede, el coso del fémur quede fuera del acetábulo. ¿Me puede decir los temas de genética que entran en la ERA? Enfermedades de herencia multifactorial. Errores congénitos del metabolismo, que son galactosemia y fenilcetonuria principalmente. Un día van a estudiar que hay muchos más, en patología van a aprender miles. Imprinting o impronta, que son Prader-Willi y Angelman, y herencia mitocondrial o enfermedad de Leigh. Esos son los 4 temas. Repito, enfermedades de herencia mitocondrial, estoy ahora yendo de abajo para arriba. Prader-Willi y Angelman, galactosemia y fenilcetonuria y herencia multifactorial. ¿Más preguntas? Dentro de lo que es enfermedades de herencia multifactorial, ¿el Alzheimer no entra? Sí. El Alzheimer se supone que es una enfermedad, está como medio en duda, pero la consideramos que sí. La hipertensión arterial, la diabetes, el paladar hendido, que forma parte de muchos síndromes, algunas disrafias como la espina bífida o la anencefalia. Hay un montón de estenosis hipertrófica del píloro en varones.
Muchas malformaciones congénitas son de herencia multifactorial. Gracias. No hay de queso. ¿Qué más? Con respecto a herencia multifactorial, ¿a qué se refiere que dependan de las estadísticas? Nosotros, Ángel, Daniel, ¿cómo te dicen? ¿Ángel o Daniel? Ángel, profe. Bien. Muchas veces, y no sé si aprendieron a hacerlo en genética, si es una enfermedad donde hay un solo gen, una enfermedad de herencia mendeliana o monogénica, si es dominante o recesiva, hay un cuadrito que uno puede hacer que se divide en 4 y que entonces este con este, este con este, este con este y este con este, y podemos ver qué porcentaje de probabilidades en cada embarazo hay para que la persona, los hijos tengan esta enfermedad. Con respecto a las enfermedades de herencia multifactorial, esto no sucede, no es lineal, no es matemática la manera de herencia, sino que hay 4 puntos, que estaría bueno que los anoten si la profesora no se los dio, que son claves para evaluar o averiguar cuáles son las posibilidades de que en una familia aparezca una enfermedad de herencia multifactorial. Entonces, 1, cuanto más grave es la enfermedad y aparece en la familia, en una familia, mayor es la probabilidad de recurrencia, es decir, que aparezca otro hijo con esa enfermedad. Cuanto más grave, cuanto más rara, lo mismo. Cuanto más rara es la enfermedad en la población, si aparece en una familia, es mayor la probabilidad de que vuelva a aparecer. El riesgo de recurrencia es mayor. Cuantos más hermanos tienen la enfermedad. Entonces, si hay 2 o 3 hijos con la misma enfermedad, la probabilidad de que vuelva a aparecer en un próximo hijo también es mayor que en el resto de la población. Entonces, cuanto más rara, cuanto más grave, cuantos más hijos o hermanos tengan la misma enfermedad. Y la última es cuando la enfermedad aparece en el sexo menos frecuente. Entonces, si aparece una luxación congénita de cadera en un varón, esa familia tiene alto riesgo de que vuelva a aparecer la enfermedad. Estas son como las 4 características que los médicos o los genetistas, médicos genetistas, tienen que tener en cuenta cuando van a aconsejar a una familia que ya tiene algún hijo con una enfermedad de herencia multifactorial con respecto a la conveniencia de que tengan más hijos o no. O que te pregunten, ¿y qué posibilidad tengo de que mi próximo hijo también tenga la enfermedad? Bueno, si es muy grave, o si es muy rara, o si apareció en el sexo menos frecuente, o ya tiene 4 hijos con la misma enfermedad, la probabilidad es muy alta. ¿Entendido? Gracias, ¿Esto profe. vieron en biología, pero no en genética, Ramiro? ¿O no era esto? Ah, lo del cuadrito. El cuadrito. El cuadrito es genial, yo amo el cuadrito ese. Porque es matemático. 25%, 50%, 75%, 100%, listo. Es como bien fácil. No, el síndrome de Cri-du-Chat, que pregunta por ahí Alejandro Canepa, no es de herencia multifactorial, es una delesión, o sea, es una cromosomopatía estructural. Le falta un pedacito de cromosoma. No es multigénica, es cromosomopática. Yo les sugiero, Genchi, que vuelvan a ver un cuadrito que yo les hice hace mucho y que creo que puse en genética, donde están las distintas maneras, los distintos patrones de herencia. Monogénica, poligénica, cromosomopatía, numérica o estructural. Hay como un gran cuadro que me tomé el trabajo de hacerles en computadora. Siempre lo hago cuando hacemos al final repaso en el pizarrón. Pero mírenlo, porque está muy bueno. Están todas las enfermedades que vieron durante el año en genética y explicado cuál es el patrón de herencia. Así que, ¿dónde está? En la plataforma. Esperen que me fijo, no se vayan.
A ver si lo encuentro. Ustedes son April. ¿Cuántos temas que tenemos en esta plataforma? En la primera clase de genética, donde dice mutaciones, hay un PDF que dice cuadro enfermedades genéticas. Ahí está. En genética, cuadro de enfermedades genéticas, está esto que les digo, que por ahí lo pasaron de largo cuando vieron a principio de año y que les convendría mirarlo, me parece. En la ahí contestó alguien, primera clase de genética hay un cuadrito. Es como un resumen de genética ese cuadrito. Yo siempre estudiaba haciendo cuadros, me parecía muy práctico y me parece que ese cuadro es el resumen de todo lo que vieron en genética. Bueno, ¿qué más? Profe, sobre los temas de los siameses, ¿tenemos que saber todos los tipos o solamente si es ventral, dorsal? Cuanto más sepas, mejor. Siempre. No es una buena pregunta para un docente. ¿Tenemos que estudiar tal cosa? ¿Tenemos que saber tal cosa? Cuando se te ocurre esa pregunta, respondete que sí. Porque cuanto más sepan, mejores médicos van a ser. Entonces, si te parece raro la palabra pigópago, y bueno, la vas a tener que aprender algún día, ahora o en pediatría, pero en algún momento la vas a tener que aprender. Y cuanto antes, mejor. Entonces, mi respuesta siempre es, ¿tenemos que saber tal cosa? Sí. Menos dientes que no se los di, y eso no tienen que saberlo. Creo que el resto de los temas entran todos. Pero además, estudien para saber, no es que estudien para el examen. El examen es un accidente en el camino, pero lo importante es lo que ustedes aprenden para ustedes saber, para entender, para relacionar con esto, para relacionar con anato. Hay tanto para relacionar con anatomía en esta era y en todas las eras. Entonces, aprovechen a juntar información, porque después en fisiología la van a necesitar, o en microbiología, o en pato, o en clínica, o en semio. Entonces, cuanto mejor y más ancha la base, que son los primeros años, mejor desarrollo más adelante. Si la base es muy pequeña, el edificio se cae. Si la base es ancha, sostiene todo lo que viene por adelante, más adelante. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿tenemos más preguntas? ¿Nos vamos? Hasta hoy a la noche contesto preguntas en el foro. Sábado y domingo no abro la computadora. No me pregunten por Facebook, por Instagram, por ningún lado. Fin de semana me desenchufo de mi trabajo. Si hubiera fijado mejor biología, genética sería más fácil. ¿Viste? Pero una biología dice cortita, la hago rápida, si no va. Y después no entendés algunas cosas de genética o de esto, o del Golgi, o de lo que sea. Estudien con conciencia de aprender y de entender, no de memorizar. A mí me pasaba que estudiaba para entender, que discutía con mi amiga cada frase que encontraba del libro y tratábamos de pensar por qué era eso.
Este año no se puede estudiar junto con otras personas, pero más adelante aprovechen si pueden y busquen gente con quien estudiar y con quien discutir lo que van estudiando. Porque acordándose de esas discusiones, uno fija conocimientos. Y si te equivocas, está buenísimo, porque vas a decir, en eso yo siempre me equivocaba y decía que era así, pero era asá. Entonces las equivocaciones también sirven para fijar aprendizaje. No se asusten si dicen mal las cosas, no se preocupen. Los errores sirven mucho para aprender. Esto para mí es absolutamente así. Hagan cuadritos, hagan dibujitos, relacionen con embrio, embrio con anato, embrio con histo con anato. Y les digo la verdad, cosa que nadie se las dice, para fisiología, entender esto es mucho mejor que entender anatomía. Porque cuando estudias fisiología digestiva y te hablan del estómago, te van a hablar de las células parietales, las células principales, el ácido clorhídrico. Cuando hables de digestión de los alimentos, te van a hablar de duodeno, yeyuno, ilion, las vellosidades y todo eso. Que lo vieron en histo, no en anato. Así que cuanto uno más entienda esto, mejor después le va a ir en fisiología. En serio, por lo menos a mí me sirvió 100%. Yo ya estaba haciendo la escuela de histología y embriología cuando cursé fisio, pero de taquito la saqué. Teníamos 7, estaba dividido en 7 partes y 7 exámenes teníamos en fisio. Era diferente de como tienen ustedes. Todo con profesores diferentes. Estaban los profesores de neurofisiología, de cardio, de respiratorio, de sangre, de digestivo, de renal y de endocrinas. Y tenía que dar un parcial de cada cosa. Era genial. Endocrinas. Era igual que esto. El eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides, los folículos, las células parafoliculares, la no sé qué, esto es todo lo mismo. Así que aprendan bien endocrinas, que les va a ayudar a entender. Aprendan bien el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, las hormonas que funcionan ahí, las hormonas de la gonadotrofina. Bueno, si me dejan seguir hablando, puedo estar media hora más. ¿Es hermoso el sistema endocrino? Sí, estoy de acuerdo con vos, Ramiro. Lo único en volante es trabajar de endocrinólogo. A mí me encantó siempre el sistema endocrino y dije voy a hacer endocrinología. Y después me di cuenta que trabajar de endocrinólogo es, ves a un paciente, le haces la historia clínica, le mandás análisis. Venga dentro de un mes. Dentro de un mes le mirás el análisis. Bueno, agregue tal remedio a ver cómo funciona y se hace de vuelta otro análisis. Es un embole. Es mirar el laboratorio, acomodar la pastillita y nada más. Así que decidí no hacer endocrinología como especialidad médica, porque de verdad es bastante aburrida. Yo quiero ser endocrinólogo, se pinchó el globo. ¿Vos querés ser endocrinólogo? Bueno, no te voy a pinchar el globo. Está bien que seas endocrinólogo, está bueno, es lindo entender todo el asunto, es como muy matemático también. Los feedback negativos, las cosas, qué sé yo, está bueno. Bueno, chicuelos, ¿damos por terminada la clase? Muy bien, entonces, recuerden, lunes a las 11 todo el mundo con cámara. Bracho, vas a tener que conseguirte una cámara. Buen fin de, gracias. El sábado a la tarde, los que están en Santo Tomé, Feria de Emprendedores en Bertrán, entre San Martín y Mitre. Si quieren ir a ver, hay un montón de cosas que están en venta, muy divertidas. Y yo voy a estar ahí vendiendo. Producto justo.
Bueno, hay que poner la nueva. Hoy hago poner la nueva, ya está todo cocinado. Ah, bien, la computadora, me imagino, la cámara, ok. Bien, Carlito Brach. ¡Feliz cumple! Profe, alguien dice profe ahí, Gabriela, ¿qué pasa, profe? Sábado enfrente el Nora, no. A media cuadra, a mitad de cuadra de Centro Hogar, 3 o 4 casas más. Mira lo que estamos hablando. Bueno, buen fin de para todos, estudien mucho, consejo, duerman bien. Obviamente van a dormir bien, el examen es a las 11 de la mañana, así que no se van a quedar dormidos. No se queden toda la noche despiertos. Estudien, dudas, preguntas por el foro hasta hoy a la noche. Y si hay algo que no los deja dormir, me pueden mandar un mensaje por el Messenger de Facebook. Eugenia Biancheri, soy yo. De paso ver mis fotitos y qué sé yo. Bueno, nos vemos, gente. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.